Hola a todos, soy Caneda y bienvenidos una vez más al curso de After Effects. Lo que vamos a ver en este capítulo es cómo añadir efectos a nuestra composición o a nuestro montaje. Para ello voy a importar una fotografía. Voy a crear una composición de las características de la fotografía simplemente pulsando la fotografía sobre el icono de crear una nueva composición. Y aquí está la fotografía de la graduación de mi sobrino. Una de las formas de añadir efectos sería pulsando sobre el nombre de la fotografía o vídeo o lo que tuviéramos que quisiéramos añadirle el efecto y ir al menú de efectos y elegir uno cualquiera o el que nos interesase para lo que estamos haciendo. En este caso voy a elegir el Flash Blur. Si os fijáis, al añadir el efecto se nos ha cambiado de la ventana del proyecto a la ventana de los controles, que podemos cambiarlo o bien pulsando con el ratón o apretando la tecla F3. Como veis, nos cambia de uno a otro. Otra forma de añadir efectos sería si supiésemos el nombre del efecto y tuviésemos tantísimos efectos y plugins aquí, que sería una lista interminable, es por el buscador de efectos. Por ejemplo, curvas. Cogemos y lo arrastramos a la ventana y automáticamente se apila a el último efecto que hemos añadido. Ahora quiero enseñaros que dependiendo del orden que pongamos los efectos tendrán unos resultados u otro. Voy a cambiar el blur, algo tal que así, y voy a cambiar las curvas. Para que veáis lo que quiero decir, si nos movemos aquí, en el timeline donde tenemos los dos efectos, si yo cambio las curvas a la parte superior, como el primer efecto, veis, posiblemente podréis verlo en casa, que el resultado cambia. O sea que hay que saber también el orden que añadimos los efectos, porque pueden tener unos resultados u otro. Como veréis, aquí tenemos estas FX y estas FX aquí. Significa que desactivamos uno de los efectos. Por ejemplo, elimino el curvas, no lo elimino, simplemente lo desactivo y solo podemos ver lo que está pasando con las curvas. Y ocurre también desde aquí. Podemos pinchar en FX y queda desactivado momentáneamente. Incluso si hiciéramos un render, el render no cogería los efectos que tengamos desactivados. Podemos eliminar efectos pulsando sobre él y dándole a la tecla Delete. O podemos duplicar efectos. Por ejemplo, yo cojo el curvas y le doy a Control D y lo duplico. Veis que tengo un curvas 2. Si cojo y pulso sobre el curvas 2 y le doy una orientación diferente, esto me va a servir para si estoy de pruebas en efectos y no estoy decidido cuál me gusta, más o menos, simplemente puedo desactivar uno y veo qué tal quedan las curvas con este, o puedo desactivar este y ver qué tal quedan las curvas con este. Cuando ya he elegido el que me gusta más, pues cojo y lo elimino. Lo mejor para saber qué hace cada efecto es ir haciendo pruebas. Cargar una fotografía como yo he hecho e ir añadiendo efectos, o uno por uno. Algunos es obvio por su nombre de lo que hace cada uno y otros no tanto. Así que lo mejor es ir probando. Y como dice Roballo, si podéis imaginarlo, podéis hacerlo. Pero también recuerdo que Roballo dijo en su día que si apretamos el F11 los efectos se hacían por sí solos. Aunque no es cierto que apretando el F11 los efectos se hacen por sí solos, sí apretando un botón vamos a poder hacer efectos por sí solos. Vamos a cerrar esta composición o este proyecto y vamos a crear una nueva composición de las medidas que sea, no importa, es un ejemplo. Vamos a Layer y vamos a crear un nuevo sólido. Ahora vamos a buscar dos efectos. Fractal Noise, pinchamos sobre él, lo arrastramos y Color Balance. Pinchamos sobre él y lo arrastramos. Quizá muchos sabréis que gracias al Fractal Noise podemos crear desde nubes, fuego, niebla,
las auras del superguerrero y muchísimas cosas. Pero llegará un momento que se nos acabarán las ideas o que ciertamente no sabemos qué hacer. Queremos hacer algo con esto, pero no nos viene nada a la mente. Bueno, pues como dijo José, apretando F11 los efectos se hacen por sí solos. Vamos a apretar la tecla Shift y vamos a seleccionar los dos efectos. Y nos vamos a ir a este botón de aquí, el Brainstorm, tormenta de ideas. Si pulsamos sobre él, vamos a darle un rango de 100. Lo que hace el Brainstorm es coger estos dos efectos y buscar todas las posibles variaciones que se podrían hacer con estos dos efectos. Si le damos otra vez del randomize, pues podemos ver que lo ha mezclado haciendo variaciones de los dos efectos. Vamos pulsando hasta que encontremos algo que nos gustase. Vamos a ver, pues este, por ejemplo, me gusta. Y digo, bueno, pues inclúyemelo este en la segunda búsqueda. Al decir que me lo incluya en la segunda búsqueda, solo va a buscar variaciones de este, pero me buscará variaciones en incrementos de 100. Si es casi lo que a mí me gusta, puedo reducirlo. Por ejemplo, 22%, y veréis que las variaciones están muy cerca de lo que me gusta. Si lo quisiera ver en pantalla completa, a ver qué tal queda, pues lo veis, lo tenemos en pantalla completa. Si yo hubiese animado, hubiese puesto keyframes y el fractal no estuviese en movimiento, lo podríamos reproducir dándole al play y veríamos qué tal se comporta en su reproducción. Si hubiese encontrado un efecto que me gustase, pulsaría aquí, le daría a grabar como una nueva composición y me lo guardaría y lo podría usar en sucesivos trabajos. Y si este es verdaderamente el que me gusta, pues simplemente le doy a aplicar a la composición y automáticamente me lo vuelve aquí. O sea que si tenemos un F11 dentro de After Effects y si estamos faltos de ideas, pues esto es lo que ocurre. También hay una forma que a la hora que aprendamos qué es lo que hace cada efecto, pues por ejemplo del Fractal Noise, yo no sé qué hace el Fractal Noise, el tipo de Fractal Noise y el tipo de Noise. Si pulsamos los dos con la tecla Shift y volvemos a la tormenta de ideas, Brainstorm, veremos que esto es lo que hace. Si le damos incrementos de 100, o sea que estas dos opciones lo que hacen es generarme esto. Si yo pulsase otras dos o incorporase alguna más, como podría ser el brillo, con el control seleccionamos lo que queramos. También podríamos añadir la complejidad o la evolución y volver a pulsar la tormenta de ideas, y esto es lo que me ocurre con todas estas opciones que he hecho. Así más o menos podemos aprender lo que hace cada parámetro aproximadamente, lo que hace cada parámetro, y también nos serviría para, si estamos faltos de ideas, dejar que After Effects nos generase los efectos por nosotros mismos.